Capítulo 25. El señor enanito Caroso Minujín saltó de la carroza y me ofreció gentilmente su mano para ayudarme a bajar. Yo me desenrollé como pude y salté a tierra. Miré bien a mi alrededor y pregunté desilusionada: ¿Esto es su famoso bosque de Gulubú? Este mismo, contestó muy orondo. Pero yo no veo ningún bosque, dije. Y todos mis acompañantes y mi familia y los curiosos me hicieron coro. Nosotros no vemos ningún bosque. ¿Por qué nos has hecho venir hasta aquí? Su pisiche, respondió el enanito, cosa que nos tranquilizó bastante. Cuando todos estaban a punto de hacer pucheros, el enanito dio unos pasos y dijo varias palabras mágicas, que creo eran más o menos así: chimpiti chámbele bámbili búmbele. Y se fue a tironear de unos alambres. Nosotros creíamos que estaba loco, al verlo prendido de unos simples alambres de un alambrado común y silvestre. Pero no solo no estaba loco, sino que los alambres eran mágicos, y en cuanto los tiró, ¡zápate! ¿Ustedes vieron esos libros sorpresa que cuando uno los abre aparecen las figuras de pie? Bueno, igualito es el bosque de Gulubú, como las marionetas dormidas. Uno le tira de los hilos y ellas se ponen de pie, bailan y se mueven. El bosque de Gulubú está planchado en el suelo, y cuando su dueño tira de los alambres, los árboles y los yuyos y las casitas y los bichos aparecen todos como diciendo: «Aquí estamos, estábamos jugando a la escondida». ¿Se imaginan la sorpresa que nos llevamos todos? Mi tía Clodomira se desmayó, esta vez con buena puntería, porque fue a caer en brazos del comisario. No todos los días uno ve levantarse un bosque así de golpe y porrazo, en un lugar que no era más que un potrero un minuto antes y que al parecer no quedaba demasiado lejos de Ituzaingó. Nadie lo podía creer. Se restregaban los ojos y no podían cerrar la boca. Dailankivki se puso loco de contento. Se arrodilló para que la gente bajara de su cabeza y de su lomo, utilizando la trompa de tobogán. Y en cuanto se sintió libre de ese enorme peso, se internó al trotecito por el bosque de Gulubú, sin duda con la esperanza de encontrar un bananero o un peral o un árbol de sopita de avena. Entramos en el bosque con el señor enanito, que no me soltaba la mano. Me explicó que cuando salía de paseo planchaba el bosque y lo dejaba acostado e invisible para que no se lo robaran ni estropearan. Yo le comenté que tenía razón, que valía la pena cuidar bien un bosque tan hermoso, porque debo decirles que el bosque de Gulubú no es un bosquecito cualquiera, no es un bosquecito de morondanga, como dijo el abuelo. No, es bien grande y bien de veras, como esos bosques que solo existen en los cuentos, con árboles llenos de sabios pajaritos que no están pintados sino vivos, con un gracioso arroyo donde las ranas aprenden a nadar con trajes de baño a lunares, y donde Dailankivki fue muy apurado a refrescar su trompa hasta que el señor Caroso lo ahuyentó, porque bebía tanto que se lo iba a secar. En el bosque había sapos fumando en pipa y grandes hongos con heladera y televisor. Pasaban conejos en bicicleta y lo que más me llamó la atención: canarios con jaula.
pero no estaban adentro de la jaula, sino que la llevaban como una valija llena de pequeños útiles de colegio. Estábamos todos muy felices paseando por el bosque de Gulubú, respirando cuidadosamente un delicioso olor a pastilla de menta, descansando por fin de tanto trajín y tanto patatús, cuando el abuelo, como siempre, se le ocurrió aguarnos la fiesta. Se puso de pie sobre un tronquito y gritó: ¡Silencio, alumnos! Todos nos quedamos callados. Cuando el abuelo comprobó que reinaba un silencio tan absoluto que hasta los pájaros estaban mudos y los canarios se habían detenido en la esquina del aire para escucharlo, dijo solemnemente: ya que hemos llegado a este bosque, luego de un largo y penoso viaje por peligrosas y desconocidas comarcas, inmediatamente voy a darles a todos una clase ilustrada de zoología y botánica. ¿Se imaginan las ganas que teníamos de ir a clase? ¿No? Mi hermano Roberto dijo: estamos fritos. Una vez más, tuve que darle la razón. Capítulo 26. Estábamos todos aburridísimos oyendo la clase y esperando pacientemente que el abuelo acabara de recitar nombres rarísimos de plantas y de bichos, cuando de pronto yo miré para todos lados preguntándome alarmada: ¿dónde está Dailan Kifki? No lo veía por ningún lado, y eso que es bastante grandote para pasar inadvertido o esconderse debajo de una lechuga. Yo estaba sentada en el pasto, como todo el mundo, bostezando con una boca abierta así de grande, con la clase del abuelo, y empecé a correrme despacito, despacito, para poder escapar en busca de Dailan Kifki, antes de que le ocurriera algo grave. Por suerte el abuelo estaba tan entretenido y ocupado en explicar una flor de sapo que no se dio cuenta de que yo me escapaba de su clase. Me arrastré gateando y fui a buscar al bombero, que inmediatamente se puso a mis órdenes sin preguntar de qué se trataba. Lo llevé aparte, hasta quedar fuera del alcance de la vista del abuelo. Nos escondimos detrás de un repollo y le pregunté en secreto: ¿dónde está Dailan Kifki? No posepe, me contestó el bombero en un susurro. Seguro que él, muy sinvergüenza, se ha vuelto a escapar. Tenemos que encontrarlo. Y entonces el bombero me explicó muy seriamente: para encontrar un elefante que por el bosque se ha perdido, hay que tener mucha paciencia, muy buen olfato y buen oído. Sí, eso es cierto, le dije, pero además hay que conocer muy bien el terreno, y nosotros nos vamos a perder por este dichoso bosque de Gulubú. Así que es mejor que busquemos al señor Enanito Caroso para que nos guíe en la expedición. Pero lo grave del asunto era que el señor Caroso estaba sentado en primera fila en la clase del abuelo, y para llegar hasta él había que atravesar una multitud de gente que estaba calladita y seria como en la escuela. ¿Qué hacemos?, le pregunté al bombero, y el bombero, luego de pensar un buen rato con el dedo en la frente y las cejas arrugadas, me contestó: para sacar al enanito de la clase del abuelo, necesitamos una caña con un hilo y un anzuelo. A mí me pareció muy buena idea pescar al señor Caroso sin que el abuelo se diera cuenta, porque si esperábamos que sonara la campana marcando el fin de clase, estábamos fritos. Las clases del abuelo jamás duran menos de 5 horas. Como por ahí no había cañas, el bombero, con su hacha plateada como la luna, cortó una rama flexible y fuerte.
Como no teníamos hilo de pescar, usamos los cordones de sus botas. Y como no teníamos anzuelo, usamos un alfiler de gancho que yo tenía prendido en el delantal. En los bosques es cuestión de darse maña, ¿verdad? Entre los dos sujetamos bien la rama, apuntamos con mucho cuidado y muy buen pulso para pescar justo al enanito y no a otra persona. Miren si llegábamos a pescar a mi tía Clodomira. Y ¡zum! Sin que nadie se diera cuenta, el señor enanito caroso vino por el aire enganchado en el alfiler que estaba atado en los cordones, que estaban atados en la rama, y aterrizó sanito y salvo junto a nosotros. Y allí armó una gritería espantosa detrás del repollo. Estaba muerto de furia y decía palabras tremendas, como Sampiolín, Patatit y Tambapatán. El bombero lo amordazó con su pañuelo para que el abuelo no se diera cuenta de que le habíamos pescado un alumno sin permiso, y así amordazado lo hizo upa y entre los dos lo llevamos a un lugar más apartado, esta vez detrás de un zapallo. El señor Caroso seguía protestando, pataleando y manoteando. Disculpe, señor enanito, le dije, perdone que lo hayamos sacado de clase, donde usted estaba tan entretenido. ¡Qué entretenido, ni qué 8 cuartos! Dijo el enanito. Estaba más aburrido que una mosca. ¿Y entonces por qué rezonga tanto? Le pregunté. No rezongo porque me pescaron, explicó. Rezongo porque era lindo el paseo por el aire en caña de pescar y me bajaron enseguidita. Ah, si es por eso, le dije amablemente, lo pescamos otra vez para que se divierta. Y dicho y hecho, le enganchamos en la camiseta el alfiler de gancho que estaba atado al cordón que estaba atado a la rama, y lo revoleamos por el aire de aquí para allá y de aquí para allá durante un buen rato. Y el señor Minujín se amacaba contentísimo, muerto de risa y de felicidad, porque el airecito le hacía cosquillas, hasta que al bombero se le cansaron los brazos y volvió a depositarlo sobre el zapallo. Más, más, chillaba el señor Caroso, pero yo me arrodillé y le dije muy seriamente, no, señor, más tarde lo amacaremos todo lo que usted quiera, pero ahora sepa que lo hemos pescado y traído hasta aquí para que nos ayude en una seria y peligrosa expedición, y no para estar de jarana. ¿Qué sucede? Preguntó muy alarmado. Sucede que se nos ha perdido Dailanquifki, y como usted y nadie más que usted conoce todos los recovecos de este bosque, tiene que guiarnos para encontrarlo. ¿Y para qué lo quieren? Preguntó peinándose la barba con el meñique. ¿Puede quedarse a vivir en el bosque? No, señor, le dije enérgicamente, Dailanquifki es mío y tengo que llevarlo de vuelta a casa. Por otra parte, si se queda aquí cualquier día que a usted se le ocurra planchar el bosque, seguro que Dailanquifki muere aplastado por un árbol. ¿Y saben qué me respondió el enanito? Cuando termine la clase del abuelo, nos iremos todos a mi casa a tomar chocolate en tacitas de porcelana. Después se verá. Pero es tarde, insistí haciendo pucheros. Y a Dailanquifki puede ocurrirle alguna desgracia. Su pisiche, dijo al fin, y nos internamos por el bosque los tres de la manito, el bombero, el señor Caroso y yo. Capítulo 27. Caminábamos en silencio, cuando de pronto el señor enanito se detuvo en seco y golpeó el suelo con el taco.
así. ¿Qué hará?, pensé yo, y al rato se oyó desde el suelo una voz finita que decía: Buenas tardes, señor enanito carozo de mi corazón. Yo no podía distinguir de dónde venía la voz, aunque me parecía que andaba cerca de mi zapatilla, pero como ya estaba oscureciendo, no distinguía bien lo que pasaba en el suelo. Buenas tardes, señora Titina, contestó el enanito. Y entonces, agachándome mucho, vi que la que hablaba era una hormiga que estaba asomada a la puerta de su hormiguero, a punto de barrer el umbral con una escoba muy, pero muy chiquita. Una hormiga titina, muy seria y bien vestida, con anteojos y delantal. ¿Qué se le ofrece?, preguntó la hormiga. Su pisiche, le explicó el señor Carozo. Ipi, contestó Titina. Dígame, señora hormiga, ¿por casualidad no ha visto pasar por aquí a un elefante? ¿Un qué?, preguntó Titina. Un elefante, aclaré yo impaciente. ¿Y eso qué es?, preguntó la hormiga muy curiosa, y entonces traté de explicarle. Un elefante es un animalote enorme, con 4 patotas y una trompa, y 2 colmillos y una colita. ¿Usa sombrero?, me interrumpió Titina. No, usa 2 orejotas nada más, le expliqué. Entonces no lo vi, me contestó Titina secamente. Bueno, perdone la molestia y gracias igual, le dijo el señor Carozo, y después de hacerle una gran reverencia, volvió a ponerse en marcha y nosotros lo seguimos, siempre de la manito, sintiendo clavada en nuestros talones la mirada curiosa de Titina. Ya era casi de noche y teníamos un poco de miedo. Seguimos andando un buen rato cuando de pronto, ¡zápate!, el señor Carozo se detuvo bruscamente y por suerte el bombero y yo conseguimos mantener el equilibrio, porque si no, nos caemos de cabeza en un charco. El señor enanito llamó chapaleando el agua con la punta del zapato, así, plaf, plaf, plif, y al ratito oímos una voz que contestaba: ja, ja. Buenas tardes, señora rana, dijo el señorcito, y la rana le contestó: ja, ja. La molestamos para preguntarle si por casualidad no ha visto pasar por aquí a un elefante. Y la rana le contestó: ja, ja. Convencidos de que la pobre rana se había vuelto loca de tanto chapotear en el charco, no le preguntamos más, y luego de saludarla con el zapato, seguimos viaje. Queda otra persona más para informarnos, dijo el señor Carozo, pero a esta hora todo el mundo debe estar durmiendo, o casi, le comenté. No, señor, me contestó. Hay alguien que está despierto toda la noche, canta que te canta, y a ese alguien le vamos a preguntar por Dailan Kifki. Su pisiche, añadió, cosa que me tranquilizó mucho. Llegamos por fin a la casa de este personaje, que era el famoso Grillo Canuto. Estaba cantando una samba que acababa de componer y que tenía por título Cri, cri, criquiti, cri, cri, criquiti, cri, cri. Y no podíamos interrumpirlo en lo mejor del concierto, de modo que tuvimos que esperar un buen rato porque la samba era muy larga. Cuando terminó, saludó y los 3 aplaudimos muy fuerte, cosa que al grillo le encantó, como se podrán imaginar, porque no sé por qué será, nadie aplaude a los grillos cuando terminan de cantar. ¿O será porque nunca terminan? Bueno,
Resulta que cuando el señor enanito abrió la boca para preguntarle por Dailan Kifki, ahí nomás el grillo se puso a cantar de nuevo, esta vez una chacarera que acababa de componer y que tenía también por título Criquiti cri, cri cri, requete cri cri, y que quería hacérnosla oír para ver si nos gustaba. Tuvimos que escucharle atentamente la chacarera, que duraba como 1 hora y media. Varias veces tuve que despertar al bombero de un codazo, porque se quedaba dormido sobre mi hombro y sus ronquidos tapaban la voz del grillo Canuto. Yo no me dormí, a pesar de que el canto me daba bastante sueñito. No me dormí, preocupada por Dailan Kifki, porque el tiempo pasaba y seguíamos sin encontrarlo. Por fin el grillo terminó su chacarera, saludó y entonces, sin perder tiempo, el señor Carozo le preguntó si no había visto pasar un elefante. Sí, claro que lo vi, contestó el grillo Canuto, y además me peleé con él. Le di tantas trompadas que bueno, cosa que me hizo pensar que el grillo era bastante mentiroso. ¿Por qué se peleó?, le pregunté muerta de curiosidad. Porque casi me pisa, contestó Canuto, pero yo le di como 1000 trompadas. ¿Y quién ganó?, le pregunté, nada más para ver hasta dónde seguía mintiendo. Yo, por supuesto, me contestó el grillo. Lo felicito, le dije, por no llevarle la contra. ¿Y ahora no sabe dónde estará ese elefante? Debe de estar en el hospital, me contestó el mentiroso. En todo caso, pregúntele a la mariposa Lolita, porque se fue con ella. Bueno, buenas noches, señor Canuto, y gracias por el concierto, le dijimos, y nos pusimos en marcha otra vez, en busca de esa mariposa Lolita, que por lo visto se había hecho amiga de Dailan Kifki. Anduvimos a los tropezones, muertos de sueño, hasta llegar a un lugar que, según el señor Carozo, era la casa de las mariposas. Nosotros no veíamos nada más que un poco de aire azul entre los árboles, pero él sostenía que era la casa de las mariposas. El señor Carozo se puso a chasquear los dedos y a llamarlas a una por su nombre, pero las mariposas no aparecieron. ¿Dónde se habrán metido?, preguntaba el señor Carozo. Hay como 3453 y no ha quedado ni una sola para cuidar la casa. Y de pronto escuchamos, un poquito más lejos, un murmullo que parecía el viento cuando se pone a afinar entre las hojas, pero escuchando con más atención, distinguimos claramente que eran risitas, carcajaditas y sonrisitas de mariposas. Sí, de mariposas y de nadie más, porque ni los gatos, ni las jirafas, ni las chicharras se ríen así. Corrimos los tres de la mano hacia el lugar de donde venían las voces, y allí, en una esquina del bosque de Gulubú, iluminada especialmente por una estrella que se había descolgado del cielo, ¿qué creen que vimos? Imagínense. Capítulo 28. Las mariposas estaban jugando, saltaban y se hacían cosquillas, corrían por el aire y jugaban a la mancha. No solo la estrella las alumbraba, sino como 965 bichos de luz invitados a la fiesta. ¿Y saben dónde jugaban y saltaban tantas mariposas y tantos bichos de luz? ¿Sobre un tronco? No. ¿Arriba de un hongo? No. ¿A la orilla de un arroyo? Sí, pero no. Jugaban y saltaban sobre el lomo de Dailan Kifki, que se reía loco de contento.
¿Qué me cuentan? Yo le di un buen reto, como correspondía, y el señor Carozo le hizo chas chas debajo de la rodilla, porque más arriba no alcanzaba. ¿No te da vergüenza, Dailan Kifki, estar jugando tan tranquilo mientras todos te buscamos con desesperación por el bosque? Su pisiche, añadió enérgicamente el señor Carozo. Ahora tenemos que volver inmediatamente a la estación de Ituzaingó y tomar el tren de vuelta para Buenos Aires, le ordené. Pero Dailan Kifki no se movió y las mariposas siguieron jugando como si tal cosa. Vamos, repetí, basta de recreo. Y nada. Adelante, adelante, meterete de elefante, le dijo el bombero. Y nada. Dailan Kifki parecía pegado a la tierra con engrudo. Yo lo empujé. Lo empujamos los tres. Y nada. El señor Carozo lo empezó a tironear de la trompa. Y nada. ¿Qué hacemos? Pregunté, cansadísima. No vamos a quedarnos aquí toda la noche esperando que este elefante termine de jugar. Bombero, haga algo, por favor. Y entonces el bombero revolvió su manguera a lunares y le pegó un buen manguerazo en la cola a Dailan Kifki. Por suerte, como la manguera es de goma y los lunares también, no le puede haber dolido mucho, pero de todos modos sintió el chirlo y dio unos pasos. Nosotros, temiendo que se nos escapara otra vez por el bosque, nos agarramos los tres de la colita de Dailan Kifki. ¿Para qué lo habremos hecho? En la semioscuridad, porque los bichos de luz se habían apagado nada más que para molestarnos, no nos dimos cuenta de que Dailan Kifki se había metido en un charco. Y ahí nos caímos los tres, el señor Enanito Carozo, el bombero y yo. Nos caímos los tres sentados en el barro. No se imaginan cómo se reían las mariposas haciendo ji y los bichos de luz haciendo jo. Y ahí nos quedamos los tres sentados en el barro, pero eso sí, sin soltar la colita de Dailan Kifki para que no se nos escapara. Tanto le tiramos de la colita que al fin, ¡zápate! Él también cayó sentado en el barro. Y, claro, nos salpicó de lo lindo. La cara, el pelo, el cuello. Nos pusimos a hacer pucheros. Dailan Kifki seguía sentado en el barro, porque como es tan grandote, no se podía hacer upa solito. Y nosotros también seguíamos sentados en el barro, porque sí. Por fin el bombero, dando muchas volteretas y resbalando de lo lindo, consiguió levantarse, arreglarse la chaqueta, enderezarse el casco y desenredar su manguera. Yo también empecé a forcejear y a tratar de levantarme sin perder el equilibrio, pero antes quise limpiarme un poco el barro de la cara, que era tan espeso que no me dejaba ni siquiera guiñar un ojo. Y al pasarme las manos por la cara, sin querer, saqué un poquito la lengua y... ¿Pero qué es esto?, me dije agradablemente sorprendida. ¡Qué rico gustito tiene este barro! ¿Estaré soñando? Saqué un poquito más la lengua y volví a probarlo. Efectivamente, esto no es barro, es chocolate espeso. Y entonces los bichos de luz se encendieron todos de golpe y vi que el señor Enanito, que por algo había permanecido callado desde hacía rato, seguía sentado en el barro, relamiéndose de lo lindo. Entonces, ¿es cierto que esto no es barro sino chocolate?, le pregunté. Y claro, me contestó, miren qué novedad. En el bosque de Culubú los charcos son de chocolate, o de leche con granadina, o de mermelada, o de arroz con leche con canela, o de gelatina de frambuesa.
No sabía, señor Caroso, le dije, y seguí probando un poquito, y otro poquito, y otro poquito. Dailan Kifki había conseguido por fin hacerse upa, ayudado por el bombero, y seguía jugando con las mariposas cuando de pronto reparó en que todo el mundo estaba dedicado a probar el chocolate del charco. ¿Para qué se habrá fijado? Primero recogió un poquito con la trompa. Lo probó bien. Inmediatamente después clavó la trompa en el chocolate y no la sacó más. «Basta, Dailan Kifki, que te vas a empachar», le grité, pero siguió chupando sin respirar y sin hacerme caso. En fin, chupó tanto y a tal velocidad que al ratito el charco estuvo completamente seco y gracias a Dailan Kifki nos salvamos del riesgo de morir ahogados o empachados. El charco quedó sequito, con el fondo brillante como un plato de loza, bien lamido y relamido por la trompa de Dailan Kifki. «Supisiche», dijo entonces el señor Caroso, «ya es hora de irnos a casa a tomar el chocolate». «¿Pero cómo se le ocurre?», le pregunté indignada. «¿Cómo cree que podemos seguir tomando chocolate?» «¿Cómo que no?», me replicó el señor Caroso, negro de furia. «¿Cómo van a hacerme semejante grosería? No pueden marcharse del bosque de Gulubú sin pasar antes por mi casa a tomar el chocolate en tacitas de porcelana». «Señor Caroso, usted es muy atento, pero comprenda que ya llevamos varios días fuera de casa y salimos solo para pescar a Dailan Kifki por el cielo, y ahora que lo hemos conseguido no podemos seguir vagando eternamente por el bosque de Gulubú». «¿Usted rechazaría una invitación de la reina de Inglaterra?», me preguntó mirándome fijamente. «No, señor Caroso», balbucié. «¿Rechazaría una invitación del Shah de Persia?». «No, no, señor Caroso». «¿Rechazaría una invitación del primer ministro de Kenia?». «No, señor Caroso». «¿Les haría un desaire a Blancanieves y los 7 enanitos?». «No, señor Caroso». «¿Y entonces por qué a mí, y solo a mí, me dice que no, preguntó furibundo, arrojando su gorra al suelo. Y entonces comprendí que no tenía más remedio que aceptar su invitación. Total, una aventura más. Allá nos fuimos los 3 de vuelta a buscar al resto de la comitiva. Dimos 2 o 3 pasitos por el bosque, al oscuro, solo alumbrados por los bichos de luz, que estaban medio dormidos. Sentíamos tal cansancio que los pies no nos caminaban y las piernas no se nos movían. Entonces, ¿saben lo que hizo Dailan Kifki? Él solito, sin que nadie se lo pidiera, se arrodilló y nos alzó con la trompa, montándonos a los 3 sobre su cabeza. Y salió al trotecito, mientras nosotros canturreábamos la marcha de San Lorenzo, pero con tanto sueño que parecía más bien el arrorró de San Quintín.